Las noticias de hoy en Estados Unidos. En el Washington Post, la fotografía que más se despliega nos muestra una parada militar de guardias nacionales frente al edificio del Capitolio. A propósito de esto, leo acá que piden mantener 2 meses más la seguridad en el Capitolio. La policía del Capitolio solicitó que los miembros de la Guardia Nacional continúen brindando seguridad en el Palacio Legislativo en Washington otros 2 meses. Funcionarios de defensa en el Pentágono están revisando la propuesta. La solicitud subraya las continuas preocupaciones sobre la seguridad y el potencial de violencia en la sede del Congreso 2 meses después de los sucesos del 6 de enero. La petición se conoce mientras las fuerzas del orden están en alerta máxima después de que inteligencia descubrió un posible complot por parte de partidarios de QAnon y seguidores de Donald Trump, porque se suponía que ayer Trump iba a tomar posesión de la Casa Blanca. En fin, tiempos de conspiraciones, locuras y fantasías. Destaca el Washington Post, sin embargo, como su noticia más importante, de un nuevo protocolo que se lleva adelante para las familias de migrantes. El presidente Biden está preparando para convertir los centros de detención de inmigrantes en grandes centros de recepción, como ocurrió con la Ellis Island. La isla Ellis es esa isla que está frente a la Estatua de la Libertad en la bahía de Nueva York, que era famosa porque a principios del siglo XX, finales del XIX, cuando venían los migrantes básicamente de Europa en barcos, los dejaban allí, donde se hacía una especie de cuarentena por temas de salud y se planteaban todos los asuntos de identidad. Y después de allí entraban propiamente a la ciudad de Nueva York. Pues algo parecido es lo que pretende el presidente Biden con el centro de detención en el sur de Texas. Hablando de temas migratorios, tenemos que un fallo de la Corte Suprema da luz verde a deportaciones de indocumentados que cometen delitos menores. La Corte Suprema de Justicia dictaminó, con 5 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, que el gobierno federal puede deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores. Un fallo que pone en riesgo de expulsión a extranjeros que batallan por permanecer en Estados Unidos y llevan mucho tiempo en el país. Interesante que la votación se dio con los magistrados de derecha o conservadores, Neil Gorsuch, John Roberts, el presidente, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Votaron a favor de esta resolución. Se opusieron los magistrados liberales, la señora Sonia Sotomayor, Elaine Keegan, Stephen Breyer. Y lo interesante es que la jueza Amy Barrett se abstuvo. No votó pues con los conservadores como podría sospecharse. El presidente Biden busca apoyo bipartidista a su plan de infraestructura, según leo en Associated Press. El presidente intentó preservar el impulso bipartidista para un nuevo programa de infraestructura, reuniéndose con legisladores republicanos y demócratas en la Casa Blanca. La reunión versó sobre qué vamos a hacer para garantizar que seamos de nuevo líderes mundiales en infraestructura en general. Eso no solo crea puestos de trabajo, sino que nos hace muchísimo más competitivos en todo el mundo si tenemos la mejor infraestructura, dijo el presidente Biden. Canalizar recursos a este rubro se perfila como la próxima gran prioridad para el gobierno de Biden, una vez que su plan de asistencia de 1.9 billones de dólares para hacer frente a las consecuencias económicas del coronavirus sea aprobado en el Senado, probablemente en votación que siga las líneas partidistas. Y entrando ya en temas de economía, tengo unas declaraciones acá de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos.
El presidente de la Reserva Federal dijo que la inflación se mantiene por debajo del 2% desde que comenzó la pandemia y que la reapertura económica podría crear presión alcista en los precios, pero garantizó las herramientas de la Reserva Federal para mantenerla a raya. Esperamos que a medida que la economía reabra y con suerte acelere, veamos subir la inflación a través de sus efectos básicos. Y eso podría crear una presión alcista en los precios, dijo Powell en declaraciones a The Wall Street Journal. En la primera página de The New York Times tenemos una fotografía dramática. Esta fue tomada en una funeraria en el este de Los Ángeles. Una trabajadora funeraria mueve cajas, ataúdes, cajas del tamaño de ataúdes, rodeada de cadáveres. Y ella no se da abasto para el manejo de los cadáveres. No pueden mantener el ritmo con todos los cadáveres que les están llegando por el coronavirus. Y el gran titular de hoy del The New York Times dice: la vacuna de una sola dosis podría ampliar el alcance de todos los esfuerzos de vacunación, lo cual son sin duda buenas noticias para todos los que viven en los Estados Unidos. Hablando de vacunación, hay una noticia no tan buena en Florida. Miami, AP, el gobernador Ron DeSantis y autoridades de salud estatales están en el caldero después de que se dio a conocer que personas mayores en un enclave adinerado en Key Largo recibieron cientos de vacunas contra el coronavirus a mediados de enero. Esto está dando munición a los críticos que dicen que el gobernador republicano favorece a los ricos del estado sobre los habitantes ordinarios. Las revelaciones fueron el último ejemplo de floridianos adinerados que obtuvieron un acceso anticipado a las vacunas contra el coronavirus, incluso cuando el estado se ha retrasado en los esfuerzos para vacunar a los residentes más pobres. DeSantis rechazó ayer las críticas al decir que un hospital local y no el estado estaba detrás de las vacunas de más de 1,200 residentes del exclusivo Ocean Reef Club en Key Largo, Florida, y que el estado no participó de ninguna forma. La noticia la reveló el Miami Herald. Y lo cierto es que la distribución desigual de vacunas contra el COVID se está convirtiendo en un problema de relaciones públicas para el gobernador DeSantis. De los 3.200.000 personas que han recibido una o dos dosis de las inyecciones, menos del 6% son negras cuando ellas representan el 17% de la población total. El reloj indica que son las 7:17 de la mañana, acá en Día a Día. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página del diario El Nacional de la ciudad de Caracas, donde el gran titular dice: solo en 5 estados de Venezuela se procesan las pruebas de detección del COVID-19. Táchira, Zulia, Yaracuy, Distrito Capital y Miranda. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reveló que a pesar de contar con equipos en todas las regiones, solamente en 5 se están procesando pruebas PCR. En su más reciente informe publicado el 1 de marzo, la dependencia del Secretariado General de Naciones Unidas insta a las autoridades a ampliar la capacidad diagnóstica y a descentralizar los exámenes para la detección temprana de la enfermedad. Solicitan que se garantice no solo a los grupos de riesgo como trabajadores de salud, tercera edad, migrantes e indígenas, sino a la población en general. Como segunda noticia más importante, los venezolanos necesitan visa para ingresar a Trinidad y Tobago. Estar registrados no es suficiente. El ministro de Seguridad Nacional, Stuart John, dijo en una conferencia de prensa que el registro de los migrantes que vivían en Trinidad y Tobago, que se realizó en 2018 para formalizar la estadía, no es suficiente y que para regresar al país
está vigente la normativa que requiere que cualquier persona procedente de Venezuela solicite una visa. Advirtió que registrarse tampoco es una opción para las personas que entraron ilegalmente a Trinidad y Tobago y pretenden obtener el visado ahora. El funcionario no pudo dar una cifra exacta de cuántos venezolanos han sido deportados y se limitó a indicar que se trataba de cientos. Hablando de salir y entrar a Venezuela, los pasajeros se saltan la PCR. Esto se ilustra con una fotografía de largas colas en el aeropuerto de Maiquetía. Dice la nota: viajeros que ayer ingresaron al país burlaron las disposiciones en el aeropuerto de Maiquetía y no se hicieron el hisopado nasal. El pasado 2 de marzo el régimen declaró que la prueba era obligatoria y autorizó a un laboratorio privado para realizarla. La falta de planificación causó largas colas, especialmente para pagar los $60 que cuesta, por lo que las personas decidieron saltarse el requisito. Esto es para sacarle dinero a la gente, buscan la forma de obtener dólares, dijo un usuario en redes sociales. Y así parece. Empezando porque tiene usted que pagar en efectivo. Ya ahí hay sospechas. En un momento donde se necesitan muchos dólares en efectivo en Venezuela. Segundo, cuenta alguien que estaba en la cola, esto lo reveló Nelson Bocaranda. Pasa un individuo con un saco y allí va tirando los billetes. ¿Y ese saco a dónde va a parar? ¿Cuál es la contabilidad de personas que han pasado por allí, que han depositado? De manera tal de que esto suena a chanchullo, suena a guiso, suena a una corruptela más. Amén de cuál es ese laboratorio. En fin, pues en un gobierno arbitrario, en un país dominado por la anarquía, la gente dijo, bueno, ¿y por qué tengo yo que cumplir con esto? Se saltaron la norma y punto. Y dice aquí el Nacional: Mali desconoce envíos de oro desde Venezuela a cambio de efectivo, según la denuncia que hizo ayer Julio Borges y que fue entrevistado por nosotros acá en el programa. Tenemos que se amarga la situación con Guyana. Venezuela no puede despertarse una mañana y pretender ser el gobernante del Esequibo. Eso, el imperialismo se acabó. Eso lo dijo el señor Carl Greendish, quien es el principal asesor de Guyana en su controversia con Venezuela. Habían acusado que aviones venezolanos, militares venezolanos, habían violado el espacio aéreo de Guyana. Una vez más, de manera descabellada, el gobierno de Guyana pretende generar falsas verdades sobre las operaciones de patrullaje regular de las fronteras de Venezuela realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, circunscritas estrictamente al territorio venezolano no controvertido. Esa fue la respuesta de la Cancillería venezolana. Recordemos que el caso de Guyana, el diferendo con Guyana, fue olvidado por Hugo Chávez cuando Hugo Chávez quería ser el líder de la América Latina en particular y del tercer mundo en general, convirtiéndose así en un auténtico traidor a los intereses venezolanos, un traidor a la patria. Ahora, las vueltas del destino ha hecho que Nicolás Maduro abandone la postura de Hugo Chávez y haga exactamente lo contrario, y entonces vienen estos enfrentamientos que comentamos. Una noticia que viene desde Maracay. La policía impidió que un grupo de trabajadores sanitarios venezolanos manifestase ayer por sus beneficios y mejoras salariales. Esto ocurrió en la ciudad de Maracay. Efectivos no permitieron la salida pacífica del personal sanitario del Hospital Central de Maracay cuando se disponían a protestar por sus beneficios y mejoras, según denunció la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Y hablando de trabajadores sanitarios, hay una noticia que nos complace mucho. Estados Unidos va a condecorar a Ana Rosario Contreras
en el Día de la Mujer. Ana Rosario Contreras es la líder de las enfermeras, de los enfermeros en el país, una mujer sin duda muy, muy aguerrida. Será galardonada por su activismo al visibilizar las necesidades en el sector salud ante las solicitudes del gremio para ser reivindicados laboralmente en medio de la crisis venezolana. La información la dio a conocer el embajador del gobierno interino en Washington, Carlos Vecchio. Ana es indiscutiblemente una líder social que ha enfrentado con Guáramo a la dictadura de Maduro en defensa de los derechos de miles de venezolanos. Nos complacemos mucho por nuestra admirada Ana Rosario Contreras. Y hoy, 5 de marzo, Fe y Alegría celebra su 66 aniversario con misa y sorteo virtual. Noelvis Aguilar, la directora nacional de Escuelas de Fe y Alegría, informó que el reto de este movimiento es mantener su educación de calidad en los 177 centros ubicados en 19 estados del país. El editorial con César Miguel Rondón. A horas del mediodía de hoy, en la ciudad de Bagdad, aterrizó el avión que llevó al Papa Francisco desde Roma. Comienza así un viaje de 3 días, una expedición arriesgada por la crisis sanitaria y de seguridad que atraviesa Irak, pero de enorme trascendencia política y espiritual. El pontífice, el primero que visita el país y una región de mayoría chií, quiere acercarse a las minorías cristianas de Irak y al mismo tiempo tender puentes con el Islam y reunirse con uno de sus principales líderes, el gran ayatolá Ali Sistani. En el aeropuerto le esperaba el primer ministro iraquí, Mustafa Abdelatif Shatat. Luego se trasladará al Palacio Presidencial, donde le recibirá el jefe de Estado, Barham Ahmed Salih Qassim. Vengo como peregrino arrepentido para implorar al Señor el perdón y la reconciliación después de años de guerra y terrorismo, para pedir a Dios el consuelo de los corazones y la curación de las heridas, escribió el Papa antes de llegar a Irak. Me gustaría llevaros la caricia afectuosa de toda la Iglesia que está cerca de vosotros y del atormentado Oriente Medio, y os anima a seguir adelante. No permitamos que se impongan los terribles sufrimientos que habéis vivido y que tanto me duelen. No nos rindamos ante la propagación del mal, continuó la declaración del Papa. Los cristianos eran 1,5 millones de los 25 millones de iraquíes en el 2003, cuando se dio la invasión de Estados Unidos. El viaje tiene, según leo en El País de Madrid, un intento de tender puentes con la comunidad chií en permanente disputa con Estados Unidos. La cita más importante, de hecho, está programada para mañana, cuando se verá con el líder espiritual de los chiíes, el gran ayatolá Ali Sistani, en Nayaf. Y hay una visita muy importante a Ur, que es la ciudad, la locación donde nació Abraham, quien es el padre pues, de las 3 grandes religiones monoteístas que salieron en el Medio Oriente y colonizaron pues buena parte de Asia, Europa y América, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Papa pues haciendo historia, y no se esperan congregaciones excepto una misa para el día domingo.